Ya creo que es la última clase como neurofisiología. Ya la próxima clase creo que ya comenzamos endocrino. ¿Ya? Muy bonitos endocrinos. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver la actividad eléctrica cerebral, estados del sueño y vigilia, ritmos circadianos, circulación sanguínea cerebral, LCR, y por ende es metabolismo cerebral, ¿no? La parte de neuroendocrinología lo vamos a ver más que todavía en la próxima clase. Muy bien, entonces comenzamos con actividad eléctrica cerebral, sueño y vigilia. Esto es lo que tienen, o sea, se van a sentir identificados. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos que hacer una diferencia entre comas, sueño y las demás entidades, ¿no? Que tienen que ver con la pérdida de la conciencia. Entonces, el coma es un estado inconsciente del que no puede despertarse una persona, ¿no? Mediante estímulos sensitivos, mediante que el sueño sí, ¿no? Es un estado de inconsciencia de la que la persona puede ser despertada. Entonces, para eso nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Glasgow, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos medir el grado de conciencia y de inconsciencia de la persona y puede llegar a un estado de coma, ¿no? Dependiendo de eso, y para eso utilizamos estímulos sensitivos, ¿no? Estímulos dolorosos. Ya, abre, antes de que comencemos. Si lo cierras, por favor. Ya, ciérralo con seguro, por favor. Ciérralo con seguro, que ya nadie entra. Sí. Pero justo por eso comenzamos. Ya. Muy bien. Ya. Entonces sí. Ya. Bueno. Entonces, eso es la diferencia entre comienzos. Pero también en el estado en que nos encontramos ahora, todos, hasta dentro de 5 minutos, que algunos van a entrar en el estado de sueño, nos encontramos en vigilia, ¿verdad? Donde hay capacidad de respuesta. Ya. Entonces, ¿qué sucede en el estado de sueño? Es un estado activo, ¿verdad? Es un estado activo porque no hay, se puede decir, muerte cerebral. El cerebro sigue funcionando, sigue habiendo metabolismo, ¿verdad? En todo nuestro organismo, recurrente porque cada noche, lo normal, algunos dormimos un poco más, algunos un poco menos, algunos no dormimos nada, ¿verdad? Dependiendo. Irreversible porque tiene un ciclo, el cual dura un tiempo y luego despertamos, ¿verdad? Ahora, regulado por el núcleo preóptico y por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que en las noches nuestros fotorreceptores ya no detectan la luz, ¿verdad? Detectan que hay una baja intensidad de luz. Eso hace que se estimule nuestro núcleo supraquiasmático preóptico del hipotálamo y comienza la liberación de norepinefrina. Esa norepinefrina va hacia nuestra glándula pineal y la glándula pineal secreta una hormona llamada melatonina, ¿ya? Y la melatonina produce un aumento del estado de sueño, ¿verdad? La melatonina nos ayuda al descanso, ¿verdad? Al descanso reparador. Muy bien. Entonces, el organismo no percibe el ambiente, ¿no? Simplemente, cuando estamos en sueño profundo, por eso es que el sueño profundo, entonces pueden ir a nuestra casa, nos pueden robar, nos roban el colchón y nos sentimos, ¿verdad? Los ladrones saben, han estudiado el ciclo del sueño para robar. Saben. Muy bien. Entonces, formación de la hormona de crecimiento. Es importante. ¿Dónde se produce la hormona de crecimiento o cuándo? Perdón, en la noche, ¿ya? ¿Y solamente para qué? Para los niños es importante la hormona de crecimiento. Sí, para todos los niños es importante que duerman de 8 a sus 10 horas, ¿no? Para poder producir esa hormona de crecimiento para que crezcan junto con el consumo de proteínas y junto con el ejercicio. Esas tres cosas van a hacer que un niño crezca, ¿ya? Ahora, en los adultos también es importante la producción de hormona de crecimiento, porque nosotros ya no vamos a crecer, ¿no? Pero nos va a retrasar el envejecimiento, ya va a estimular también otros tipos de hormonas, ¿no? Como por ejemplo la producción de glucago,
¿no? La producción de glucosa, entonces va a tener otro tipo de funciones, pero también es importante. ¿Qué más? Regulado por el sistema nervioso central, obviamente, y los neurotransmisores que van a producirse para su realización es la serotonina, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿verdad? La melatonina y la glicina. La glicina, que es responsable de disminución de la tonificación de nuestro cuerpo en el momento en que nosotros estamos durmiendo, ¿verdad? Nos estamos relajados. Por eso es que cuando despertamos es difícil volver a nuestro tono normal, no nos da ganas de despertar, ¿verdad? De levantarnos, ¿no? Porque estamos relajados. Esa es la glicina, ¿ya? Entonces, doctora, dime. Disculpe, me parece que mencionó como de manera indirecta que actúa también la norepinefrina. Sí, lo que pasa es que la norepinefrina va a actuar, pero para estimular a la glándula pineal, para que produzca melatonina, ¿ya? Muy bien, entonces... Doctora, dime. tengo entendido que en estado de hiperestación estamos constantemente con nuestros músculos en general, ¿no? Obviamente los esqueléticos están en constante contracción, para resistir, por así decirlo, a la fuerza gravitatoria. Entonces, respecto a la hora del sueño, por así decirlo, ¿se pausa esta actividad? No se pausa, disminuye. Disminuye. Claro, va a disminuir, va a aumentar. Obviamente que vamos a sentir, va a haber relajación, pero no va a haber una... como te digo, el sueño no es que se termina tu actividad cerebral, simplemente va a disminuir la actividad cerebral, nada más. O sea, esas vías de tonificación, ¿no? Van a seguir dando, pero no como cuando estamos en vigilia. Muy bien, entonces vamos a tener... hay que diferenciar, por ejemplo, les pongo acá, un estado, por ejemplo, un estado vegetativo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene una lesión, un daño cerebral y puede quedar en un estado vegetativo, un estado vegetativo persistente, un estado de coma, una muerte encefálica, ¿no? Estos ya también son otras situaciones. Entonces, miren que en estos tres hay un estado de conciencia, ¿no? Nulo, ya no hay, ¿no? No hay estado de conciencia. Pero en el sueño y vigilia, en una persona que tiene un estado vegetativo, se da, esa persona, a pesar de que no tiene conciencia, que está mirándote, ¿no? Que está en estado, puede estar en estado de descerebración, ¿no? En la cual sí duerme y despierta. En cambio, en un estado de coma no, pues, ¿no? En un estado de coma está permanentemente, entre comillas, dormido, ¿ya? Y en la muerte encefálica, obviamente que ya no va a haber, porque ya la parte de la formación reticular, ya, o el llamado SARA, ya no está funcionando. En la función motora se va a dar, no va a tener movimientos intencionados, pero en estado vegetativo de todas maneras va a haber algún tipo de movimiento. En el estado de coma tampoco, no hay estado de movimiento intencionado. ¿Puede haber algún tipo de reflejo? Sí, siempre. Sí, en estado de coma sí, permanentemente sí hay reflejos, y por eso se puede diferenciar entre el estado de coma y la muerte encefálica. En cambio, en la muerte encefálica solo vamos a encontrar reflejos espinales, son los reflejos más primitivos. Pero, por ejemplo, los reflejos ya de la fotorreacción, ¿verdad? Ya no se encuentran, y eso es lo que le va a diferenciar. Para eso se tiene que hacer un examen neurológico bastante minucioso para determinar la diferencia entre la coma y la muerte encefálica, ¿no? Ya el coma puede ser reversible, pero la muerte encefálica ya es irreversible, ¿ya? Simplemente no se da. En la conciencia de sufrimiento, tres hay, ¿ya? En la función respiratoria puede haber más o menos, en la parte del coma, en la función del estado vegetativo, la persona puede estar sin respirador, ¿ya? Pero tiene un problema, ¿no? De la conciencia. Y en el coma, en cambio, normalmente están con su respirador mecánico, pues, ¿no? El electroencefalograma, vamos a verlo, ya vamos a conocer algunos tipos de ondas que se va a dar. En cambio, en la muerte encefálica no va a haber ondas, va a haber silencio eléctrico, ¿no? O sea, ya no va a haber ninguna onda, ni alfa, ni nada, ninguno. Ya murió el cerebro. Y el metabolismo cerebral, vamos a ver que acá está disminuido, menor del 50%, pero en la muerte encefálica no hay metabolismo, ¿ya? Entonces, acá se puede recuperar, acá en el estado vegetativo he visto, normalmente es difícil que se recuperen, pero yo he visto que con rehabilitación hay personas que recuperan, de verdad se recuperan, quizás no al 100%, pero recuperan bien la movilización,
cuando hay terapia de lenguaje, ¿no? De alguna forma recuperan. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la muerte encefálica, ¿no? Cuando se hace un examen minucioso, ellos son los que pueden ir a trasplante de órganos, pues, ¿no? Nosotros captamos a los pacientes, o hay un equipo de médicos que van a captar a los pacientes, y lo ideal es, cuando se da la muerte encefálica menor a 6 horas o a 8 horas, tener, ¿no?, los órganos para el trasplante, porque ustedes se dan cuenta, ya el cerebro no está funcionando, la persona puede estar obviamente que respirando por mediante un ventilador, ¿no?, porque acá necesita un ventilador, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una falla cerebral ya disminuye la regulación de todos los órganos. Mientras más pase el tiempo, esos órganos también van a fallar, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hay una muerte encefálica es mejor hacerlo lo más pronto posible para el trasplante, ¿ya? Así que no se olviden, ustedes sí tienen que trasplantar sus órganos, chicos, están sanitos. Sí, en su DNI, por favor. Que me doy. Doctora, cuando es muerte encefálica, legalmente el individuo está muerto, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya está muerto. Simplemente ya está muerto. O sea, no hay una posibilidad de que va a despertar en ningún momento. Ya está muerto. Legalmente ya está muerto. Muy bien. Entonces, hay un ciclo, ya, chicos, hay un ciclo. Hay un ciclo que se llama el ciclo circadiano, el ciclo del sueño, en la cual más o menos desde las 6 de la mañana, ¿no?, cuando comienza la luz, y todo se relaciona con la luz. La luz va a hacer que disminuya nuestra cantidad de melatonina, y más o menos aproximadamente a las 9 de la mañana, 8, 9 de la mañana, comienza a subir el cortisol, ¿ya? Y ese cortisol es el que nos mantiene alertas, ¿ya? Entonces mejoramos nuestro estado de atención, de vigilia, nuestras funciones cerebrales, ¿verdad? En todo ese tiempo. Entonces comienza un pico acá, y luego más o menos a las 5 de la tarde hay otro piquito de cortisol también, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver mejor en la clase de endocrino. Y luego en la noche, comienza a disminuir la cantidad de cortisol, ¿no?, para que nos induzca al sueño. ¿Y qué se va a secretar? Se va a secretar melatonina. Entonces vamos a llegar ya al sueño profundo, puede disminuir nuestra temperatura, obviamente porque hay una disminución en la regulación hipotalámica, ¿ya? Entonces, dentro de nuestro sueño, ¿ya?, vamos a tener fases. La fase no REM, dime. Las personas que sufren de insomnio, ¿eso está alterado? Claro, lo que pasa es que las personas el insomnio no es una enfermedad, el insomnio es un síntoma de algún tipo de enfermedad, normalmente es por trastornos de ansiedad. Entonces, en el insomnio lo que pasa es que hay un aumento de cortisol, ¿ya? La persona que está estresada, que está con un problema de ansiedad, aumenta su cortisol. Entonces, ese cortisol en la noche produce que tú estés en un estado de vigilia, ¿ya? Entonces, no puedas alcanzar el sueño, no puedas comenzar el sueño. Disminuye tu cantidad de melatonina y no puedas alcanzar el sueño. Por eso. Ahora, en las fases del sueño vamos a tener las fases no REM y la fase REM. En las fases no REM ustedes se van a dar cuenta que va a haber subfases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1 va a ser sueño ligero, ¿no? Miren, la persona todavía puede controlar, ¿no?, sus músculos. En cambio, en el sueño no REM profundo ya la persona no puede controlar, ¿no? Está todo babeando, ya, sueño profundo. Pero acá va a haber un mayor movimiento corporal, ¿ya? Porque eso de ahí las sacudidas, ¿verdad? Pues la persona comienza a sacudir las piernas, ¿no? Algunos ciertos movimientos. Y también puede haber, ¿qué cosa? El sonambulismo, porque hay un mayor movimiento corporal de personas que no se dan cuenta, se paran y pueden ir caminando, ¿no? Y eso ya, el sonambulismo va más con patologías psiquiátricas, ¿ya? Entonces, se puede dar en esta fase. Mientras que en la fase REM es la fase se puede decir, de un sueño en la cual se va a dar la reparación celular, ¿ya? Reparaciones de células de todo nuestro cuerpo. Hay mayor actividad cerebral. ¿Qué quiere decir? Hay poco movimiento corporal en general, pero va a haber mayor actividad cerebral. ¿Cómo se va a ver?
por estos movimientos oculares rápidos que se llaman, ¿ya? La persona que cuando está en sueño REM nuevamente comienzan a mover así sus ojos de forma rápida, ¿ya? Ahora, estas fases, incluidas la fase REM, van a tener ondas, ¿ya? Ondas cerebrales. Y en el caso de la no REM van a ser ondas lentas. Y estas ondas son potentes, pero de baja frecuencia. Ahora, en cambio, acá vamos a ver estos movimientos oculares rápidos. ¿Ya? Estas ondas lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero son ondas de tipo así. Pueden hacer de baja frecuencia, algunas aumentan más su frecuencia, pero son ondas, ¿no? Bastante potentes que se pueden observar en el momento que se hace el electroencefalograma. Entonces, comenzamos con el sueño REM. Se dan movimientos oculares rápidos o paradójicos, ¿no? No sabemos por dónde se está yendo. Entonces, el sueño REM, pues no, la persona está soñando, ¿no? Está soñando. Entonces, los episodios REM duran más o menos 5 a 30 minutos aproximadamente. Comenzamos, se va a dar. Y pueden aparecer cada 90 minutos. O sea, ¿qué quiere decir pueden aparecer? Nosotros comenzamos con sueño REM, luego vamos a sueño no REM, no profundo, y nuevamente entramos a un sueño REM. Este es un ciclo de sueño y este ciclo va a durar 90 minutos. Por eso es que decimos que aparecen cada 90 minutos. Ahora, es una forma activa de sueño, o sea, sueños vividos, ¿verdad? Entonces, en esta fase es cuando nosotros vamos a acordarnos de nuestros sueños, ¿no? Y a veces, muchas veces quizás hasta nos parezcan muy reales los sueños, ¿verdad? Ahí es, en esta fase se da, ¿ya? Movimientos activos de músculos del cuerpo, y en el encéfalo está muy activo en el sueño REM. Acuérdense, acá en el sueño REM hay una actividad cerebral y puede incrementar hasta un 20%, ¿ya? Entonces, ¿qué más pasa en el sueño REM? Esto de acá. Cuando estamos en sueño REM, nuestra frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria van a fluctuar, dependiendo hasta de lo que podemos estar soñando. Si soñamos que estamos corriendo, no sé, que estamos en una maratón, que estamos, no sé, ¿no? Haciendo puenting, no sé, pues, ¿no? Entonces comienzan a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Pero si soñamos que estamos en la clase de fisiología, durmiendo, ¿no? Baja nuestra frecuencia cardíaca, pues, ¿no? Estamos relajados, ¿no? La presión arterial igual, pues, ¿no? La presión arterial también fluctúa. Pérdida del tono muscular, ¿verdad? Vamos a perder el tono, eso es gracias a la glicina, que ya les había mencionado, ¿verdad? Aumento de las secreciones gástricas. Difícil despertar a la persona y regulación térmica ineficaz. ¿Por qué? Porque el hipotálamo ha disminuido sus funciones. Por eso es que hay una regulación térmica ineficaz. Muy bien. Entonces, vamos a ver diferentes ondas, ¿ya? Vamos a ver, y en el sueño REM vamos a ver estas ondas tipo beta, ¿ya? Ondas beta, ¿ya? ¿Cómo lo vemos? Lo vemos por el electrocardiograma, ¿no? Entonces, ondas beta. Entonces, cuando estamos en estado de alerta, se puede decir, o comenzamos el estadio 1, o sea, estadio 1 de esta fase, ¿verdad? Estadio 1 a 2, vamos a ver en nuestro electroencefalograma beta y alfa, ¿no? Cuando estamos, digamos, dividido un poco nuestro estado de alerta, ¿verdad? Estadio 1 y 2 del estado no REM, vemos beta y alfa. En el estadio 3, aproximadamente, ya vamos a ver unas ondas tipo teta, ¿ya? Y en la profundidad del sueño, ya en la fase 4, vamos a ver ondas del tipo delta, ¿ya? Ondas delta, ya cuando entramos a profundidad del sueño. Entonces, lo que quiero que noten acá es que nosotros estamos despiertos, comenzamos a dormir, ¿ya? Y entramos a un estado REM pequeño. En realidad, el primer REM que entramos es de 5 minutos más o menos, ¿ya? Y luego entramos a un estadio 1, no REM, estadio 2, no REM, estadio 3 y luego estadio 4, ¿ya? Y nuevamente subimos hasta un estado REM. Así vamos a hacerlo más o menos por, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aproximadamente, lo que duraría nuestro tiempo de dormir no normal, 8 horas, ¿no? En 8 horas podemos hacer esta cantidad de ciclos que más o menos nos va a durar 90 minutos, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta en este cuadrito, miren, el estadio REM del primero va a ser poquito, voy a ver el primero de acá, ¿ya? Luego después aumenta un poco más de tiempo, ¿verdad? En la tercera aumenta más, en la cuarta aumenta más, en la quinta aumenta más, en la sexta aumenta más. ¿Qué quiere decir? Que mientras más
dormimos o mientras más ciclos de sueño tenemos, nuestro estadio REM va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar de tiempo. Entonces, es importante porque acá vamos a tener una reparación también celular, ¿ya? Una reparación celular. Muy bien. Entonces, el último estadio REM ya es donde estamos cerca de despertarnos, cerca de levantarnos, ¿verdad? El último estadio REM. Muy bien. Entonces, en cambio, cuando por ejemplo nos despiertan o nosotros nos despertamos, ¿en qué? En sueño profundo, estamos durmiendo en sueño profundo y nos despiertan, X cosas, ya es tan fuerte el estímulo que despertamos. ¿Cómo vamos a terminar cuando estamos todo el día? Vamos a estar cansados, ¿no? Vamos a estar cansados, como si no hubiéramos dormido. ¿Por qué? Porque no hemos terminado el ciclo de sueño. ¿Y cómo evitar Es importante, ¿perdón? ¿Cómo evitar eso? Durmiendo más. ¿Cómo? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que nos... Lo que pasa es que nuestro cuerpo se programa. Ustedes cuando se programan a dormir cierta cantidad de horas, ustedes cumplen su ciclo de sueño y ya llegan a una alerta. Hasta se programan tanto que a veces muchos ni siquiera necesitan despertador, ¿no? Sino es como es un ciclo ya circadiano, tipo biológico, que ya saben, hoy 6 de la mañana tengo que despertar. Entonces ya entran a un sueño REM y ese sueño REM ya lo cortan y ya hacen sus cosas normales. Pero yo hablo de un corte que no han esperado, ¿no? Por ejemplo, están durmiendo y en eso les despiertan X cosas, ¿no? X cosas, no sé, pasa la ambulancia, no sé, X cosas. Entonces, no tienen un sueño reparador. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes dicen 5 minutitos más quiero dormir? ¿En dónde se van a despertar en esos 5 minutitos? Van a estar, no sé, ¿no? Su media horita, quizás se quedan dormidos, llegan tarde a la clase y, ¿no? Están en estadio 2 y dicen, oh, ya es tarde, tengo que despertar, ya. Pero ¿cómo se sienten después de eso? También cansados. ¿Por qué? Porque no han cumplido un ciclo del sueño, ¿ya? Entonces, para que ustedes, o para que las personas, o para que el ser humano pueda sentirse reparado, tiene que haber pasado su sueño profundo, ir a REM y deciden despertar. Si no pasa eso, no estamos como si no hubiéramos descansado. Pero entonces, eso de, por ejemplo, ni bien te levantas, o sea, ni bien abres los ojos, lo mejor es levantarse, ¿no? Para evitar quedarse media horita más en la cama y volver al sueño profundo, por así decirlo. En ese caso, claro, o sea, si quieres despertarte, obviamente que sí, pues, ¿no? O sea, es que esto ya va varias, ¿cómo te explico? O sea, hay estudios hasta que dicen que, ya, pero eso es un poco salido del tema, es bueno despertar y quedarse en la cama por lo menos unos 5 minutos para regular, pero no para que te quedes dormido, sino regular el cuerpo, porque tú cuando sales de un estadio del sueño, si te das cuenta, ha disminuido, hay una fluctuación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, los infartos de miocardio normalmente, ¿en qué hora se da? En la noche. En la mañana. Despertando la persona les da el infarto de miocardio, justamente porque hay un cambio repentino de esto, ¿ya? Porque aumenta su frecuencia cardíaca. Entonces, es bueno, o sea, pues, según estudios, ¿no? En su caso ustedes que son jóvenes, no creo, bueno, pero quedarse 5 minutos que regule bien y recién despertarse, ¿no? Pero obviamente si no quieres quedarte dormido tienes que despertar, poner tu alarma en tu sala y para que vayas corriendo, ¿no? A apagar. Pero también en ocasiones, por ejemplo, yo dormí, ¿no? Y me levanté, parece que me despertaron en medio sueño REM o qué sé yo. Que me levanté, o sea, tipo, o sea, un poco ido. O sea, estaba medio anestesiado, como siempre. ¿Ya? Sí, y estuve así durante bastante tiempo, no estaba medio... Claro. Ni bien, si me echaba en la cama me iba a dormir de frente. O sea, es como que... ¿por qué En pasa la eso? tarde. Ajá. Me quedaba Claro, dormido. por eso te digo, o sea, no cumple su estado de sueño. Y ahorita vamos a ver por qué el adormecimiento, ¿no? que se produce, ¿ya? Que se puede producir. Muy bien, entonces ahora vamos a ver entonces el sueño no REM, qué es lo que sucede y ustedes mismos se van a dar cuenta en qué estadio estaban, ¿no? Porque las despertaban. Y cuando despiertan, todavía no cumple mi fase REM, mi fase no REM. Ya. Este sueño resulta sumamente reparador. ¿Por qué? Porque llevamos a la profundidad, ¿ya? Descenso del tono vascular periférico y sueño sin sueño. ¿Qué quiere decir sueño sin sueño? Nosotros soñamos,
ya casi entre 15, 20 sueños tenemos en la noche, pero no recordamos lo que soñamos, todo. Lo que sí recordamos es nuestro sueño no REM, nuestro sueño REM, por ejemplo, ¿no? Lo último, ¿no? Que a veces nos despertamos hasta asustados, ¿no? Porque lo que hemos soñado a veces es muy vivido, pero porque hemos estado en sueño REM. Y cuando pasa eso, normal, en todo nuestro día, ¿no? ¿Ya? Entonces, no recordamos lo que hemos soñado. Ahora, entonces vamos a ver, ya hemos visto las diferentes onditas que existen, ¿no? Las ondas de estadio 1, estadio 2 y las ondas lentas en el estadio 4, cuando vamos profundizando. Entonces, al inicio vamos a tener un sueño ligero. Fase 1 y fase 2 va a haber sueño ligero y en la fase 3 y fase 4 va a ser un sueño profundo, ¿ya? Entonces, en la fase 1 es el 5% del ciclo. Cuando comenzamos a entrar al sueño, ¿no? Adormecimiento, sueño ligero, tono muscular disminuido, movimientos oculares lentos. Acá nos podemos despertar, es fácil despertar, es como cuando están viendo una película, ¿no? No sé, con alguien o no, está diciendo, oye, despierto, ¿no? Y se quedan, no, pero sí estoy escuchando, ¿no? Pero en realidad ya están entrando en una fase 1, ahí están adormecidos, ¿no? Pero está en inglés, no, sí entiendo. Ya. Muy bien, entonces acá dura pocos minutos, disminuye el metabolismo, ¿no? Y la persona se despierta, ¿no? Soñando despierto, ¿no? Soñando, porque es un sueño ligero. Ay, disculpe. Ya. Y en la fase 2, que normalmente va a durar en mayor cantidad de nuestra sueño ligero, es el 50% del ciclo. El ritmo cardíaco y respiratorio van a disminuir ya. Va a disminuir la temperatura. Y cuando sentíamos calor, pero después comenzamos a sentir frío, ¿verdad? Ya nos tapamos, ya. Entonces, movimientos oculares leves o inexistentes, ¿verdad? Ya entramos. Dura más o menos de 10 a 20 minutos. La persona es despertada fácilmente también acá, ¿no? Está recién despierta, pero ya una persona se despierta, no hay problema. En la fase 3 también dura 5% del ciclo, porque ya vamos a entrar, esta parte es la entrada. La fase 1 y la fase 3 son entradas a un sueño, entrada a sueño ligero, entrada a sueño profundo, ¿ya? Es una transición, la fase 3, hacia el sueño más profundo. Y el tono muscular acá va disminuyendo y comienza generalmente ya las ondas delta. Acá comienza ondas deltas, o sea, ondas de sueño profundo, no se olviden, ¿ya? Entonces más o menos dura 15 a 30 minutos, los músculos están relajados, ya despertarlo acá ya es mucho más difícil, ya pues sonar una bomba, no sé, nada, no se despierta, la relajación es progresiva, ¿ya? La fase 4, el 15% del ciclo, y es el sueño profundo, es un sueño reparador, ¿ya? Es un sueño reparador sobre todo psíquicamente. Acá es donde se va a dar la sinapsis, donde se va a dar el almacenamiento, la memoria, los cambios estructurales en nuestro cerebro. O sea, cuando ustedes estudian y no duermen para llegar a fase 4, o sea, no van a retener lo que deberían hacer. ¿Qué pasa? Respiración y ritmo cardíaco obviamente van a disminuir también. Comienza, ya acá hay ondas lentas predominantes. Acá podría haber ondas lentas y ondas teta. Acá no, ya ondas lentas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un sueño más profundo y se puede dar la eneuresis del sueño. ¿Qué se quiere decir eneuresis? De las personas, los que se orinan, ¿no? Se miccionan en la noche. Normalmente es en los niños porque todavía no controlan sus esfínteres. Pero también puede darse en las personas adultas que han controlado sus esfínteres. En los ancianos ya es diferente, ya es un problema ya de incontinencia. Pero yo estoy hablando de una persona que tiene un problema psiquiátrico, ¿no? No necesariamente esquizofrénico, psicótica, no, sino simplemente tiene un problema, un trauma, o puede ser un traumatismo, ¿cómo se llama? Un estrés postraumático, ¿no? Y que en la noche no pueda controlar sus esfínteres y produce la eneuresis, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se da eso? En la fase 4, ¿ya? La fase 4 después. También se puede dar el sonambulismo acá, ¿ya? Y es de difícil despertar. Y luego vamos a tener la fase 5, que es la fase REM, que ya lo hemos explicado, ¿ya? Ya lo hemos explicado. Muy bien, entonces terminamos de soñar y nos vamos al flujo cerebral. En el flujo cerebral, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber? El flujo cerebral, primero, es el 15% del gasto cardíaco. Es bastante, ¿verdad? Es bastante de lo que nosotros hemos estudiado. Vamos a tener
algunos determinantes. La presión de perfusión cerebral, o sea, lo que llega, lo que baña nuestros tejidos del cerebro, que va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Luego vamos a tener que lo normal va a ser de este flujo sanguíneo cerebral entre 50 a 100 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. No se olviden de esta parte, o sea, el flujo cerebral se mide por mililitro por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Qué más? La sustancia gris va a tener un flujo cerebral de 80 a 100, o sea, va a tener el 60%, mientras que la sustancia blanca solamente 50 mililitros, que va a ser el 40%. Y la sustancia gris, justamente por ser el soma de las neuronas, va a tener mayor cantidad de flujo cerebral. Ahora, este flujo cerebral se va a dar gracias a dos sistemas. El sistema de la arteria, de las arterias vertebrales y de la carótida interna. Entonces, disculpen, vamos a verlo acá. ¿Ya? Acá tenemos las arterias vertebrales, ¿verdad? Vertebrales. Y la arteria carótida, acá la carótida externa, ¿no? Y la carótida interna, no como ingresa. Y estas dos, las arterias vertebrales, se van a unir y van a formar ¿qué cosa? La arteria basilar, ¿verdad? Y luego cuando ingresa la arteria, la arteria carótida interna, ingresa y va a formar este polígono. ¿Cómo se llama? Polígono de Willis, ¿verdad? Este polígono de Willis. Este polígono de Willis vamos a ver que van a tener, ¿no? La arteria cerebral, de acá van a salir las cerebelales, posteriores, inferiores, las anteriores, ¿no? Las que van a bañar el cerebelo. Y vamos a ver que van a dividirse entre la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media, ¿no? Y la arteria, la cerebral anterior, que está por acá, no está allá. Y luego, aquí está, la cerebral anterior, ya. Luego vamos a tener que las comunicantes, ¿verdad? Sus comunicantes de acá, su comunicante posterior, la comunicante anterior, ¿no? Entonces, de aquí, ¿de dónde? Gracias a quién? A las dos, ¿no? La carótida y las vertebrales que me han formado esto, ya. Ahora, si es que nosotros tenemos un daño, y es importante saber cuáles son las regiones que van a irrigar las diferentes arterias, vamos a saber qué daño me puede producir una isquemia o un trombo o una disminución del flujo o una ruptura de la arteria por un aneurisma, etc. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a tener regiones vasculares corticales. Si yo tengo un daño en la arteria cerebral anterior, ¿verdad? ¿Qué me va a dañar? ¿Qué partes? El lóbulo frontal y un poco del lóbulo parietal, ¿verdad? Y acá vamos a tener la parte de las regiones motoras, ¿no? Y la parte de las regiones de, ¿qué cosa? Somatosensoriales, el inicio, ¿verdad? La parte del inicio del homúnculo. Entonces, cuando hay un daño de la cerebral anterior, también se va a dañar la parte prefrontal y frontal, que dijimos que estaban encargados de la motivación del planeamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Planeamiento y movimiento, miren, no vamos a tener plan. Ahora, el área cerebral media, la arteria cerebral media, perdón, van a irrigar el área de la temporal, la arteria el área de la frontal y parietal, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, ¿qué cosa? El área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? Entonces vamos a tener dificultad en la palabra. Dime. Doctora, la otra vez cuando estaba en la calle, bueno, un señor anciano de 60 y algo, se cayó, se golpeó la cabeza y bueno, estaba ebrio, estaba en estado de ebriedad, Yeah. ¿no? Bueno, su frecuencia estaba un poco alta, todo eso, pero me di cuenta que sus pupilas, una estaba ocluida y otra estaba dilatada. Ah, ya, tenían acicoria. Ah, Anisocoria. Anisocoria. Entonces, ¿eso por qué se puede dar? O sea, ¿significa algún tipo de Lo que pasa es que eso normalmente es cuando un daño del tronco cerebral, hay una masa, no sé cuál habrá sido el daño que ha tenido, pero hay un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Que está, o sea, presionando el tronco encefálico. Y cuando hay puede haber un ACV, sí, claro, puede haber un ACV. No necesariamente se va a dar dependiendo de qué tipo de ACV, a veces es por problemas hipertensivos, que hay una ruptura arterial que aumenta la presión intracraneal. Entonces, como te digo, en el tronco encefálico se aplasta, ¿no? Y ahí están saliendo los nervios craneales, por eso se produce la anisocoria. Entonces sí se puede dar, claro. Sí, porque lo que es una obviamente respiración, no frecuencia cardíaca, pero después me di cuenta que... Claro, sí. Sí, se puede dar por ACV, claro que sí, dependiendo de qué tipo, pues, ¿no? Entonces, ya.
Luego vamos a tener la arteria cerebral posterior, que va a atender la parte inferior del lóbulo temporal y la parte posterior, la parte occipital, ¿no? Entonces hay un daño de la visión. Cuando nos dañamos la arteria cerebral posterior, la persona no puede ver, pero no es por daño retinal ni daño ocular, sino simplemente es un daño del área cerebral. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el polígono de Wills comienza a ramificarse más para ingresar al encéfalo, verdad? Entonces, comienzan a producirse arterias mucho más pequeñitas, que las llamamos arteriolas, ¿verdad? Y estas arteriolas comienzan a ingresar. Esta es la masa cerebral, esta es la parte de la masa del cerebro. Ya, entonces vamos a ver un poco más grande acá. Ya. Entonces ingresa, miren, ingresa, ya, empieza a ingresar o a penetrar los vasos, y no van a penetrar directamente, sino van a dejar un espacio. Y este espacio se llama el espacio de Virchow-Robin, ¿ya? Es una separación entre la parte de los vasos cerebrales y la parte de la masa cerebral en sí. Y luego estos van a estar rodeados por unas células, ¿no? Por la glía. ¿Por qué glía? Porque neuroglía, el astrocito, ¿no? Células gliares, las cuales van a rodearla gracias a sus pedícelos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo rodea? Porque van a proteger lo que está en la sangre, lo que ha llegado a la sangre cerebral, para que no ingrese toxinas, ¿no? Que pueden dañar nuestra masa cerebral, ¿ya? Entonces, los astrocitos cumplen esa función. Entonces, es una función de saber a quién van a recibir, ¿no? Al cerebro, como un guardaespaldas, ¿no? Un guardaespaldas en una discoteca, por ejemplo, ¿no? ¿Saben, no? Se reservan el derecho de admisión, ¿no? Te ven con zapatillas, ya no te dejan entrar, ¿no? Algo así, no te dejan entrar. Por ejemplo, una droga que puede dañar el cerebro. No hablamos necesariamente de drogas ilícitas, ¿no? De drogas también, de drogas, antibióticos, de antiinflamatorios, etcétera, que podrían dañar el cerebro. El astrocito trata de limitar. Doctora, y por ejemplo el ibuprofeno, Ajá. que puede reducir el dolor de cabeza, ¿Ya? ¿cómo puede ingresar, ¿no? al torrente sanguíneo? Ahorita vamos a ver cómo van a ingresar, ¿ya? De que ingresa, sí, pero más que todo es... puede hacer de forma periférica su acción, pero también pueden ingresar sus metabolitos dentro de... Ahorita vamos a verlo cómo se da ese transporte. Ya. Entonces, la regulación del flujo cerebral. Esta regulación, ya, va a estar dada por el consumo de metabolismo de oxígeno cerebral y vía de la autorregulación. Primero, para que se dé esta regulación, se tiene que tener en cuenta que la concentración de CO2, de oxígeno, de hidrogeniones y sustancias liberadas por el astrocito. Ya. Otra cosa que es importante del flujo cerebral. El cerebro solamente se va a nutrir de glucosa, ¿ya? O sea, la glucosa es lo que va a producir la ATP, la energía cerebral. Por eso es que nosotros no tenemos un almacenamiento de glucosa, no porque tenemos glucógeno en el cerebro, no. Entonces el flujo tiene que ser constante, ¿ya? Entonces cuando se disminuye la cantidad de glucosa, ¿qué es lo que sucede? Lo que prioriza, ¿qué cosa es? El cerebro, ¿ya? El cerebro. Muy bien. Entonces, ¿cuáles de estos metabolitos es el más importante para el flujo cerebral, para regulación del flujo? ¿Cuál de estos creen que sea? El oxígeno. ¿El oxígeno? El CO2, ¿ya? El CO2 es lo más importante. Por eso es que hay una forma, acá en este cuadrito ustedes van a poder observar, ¿no? Acá tenemos en las ordenadas el flujo sanguíneo cerebral, en las abscisas la presión de CO2. Acá vamos a ver cómo la presión de CO2, lo normal, hemos dicho, ¿no? Entre 35 y 45, lo normal es 40, ya. Acá, en una presión de CO2 de 40, nuestro flujo sanguíneo cerebral está en 1 aproximadamente, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros aumentamos la presión de CO2? Por ejemplo, no sé, hay un problema, una hipoxia, ¿no? Una hipoxia, ¿no? General, tisular. Entonces, nosotros no tenemos oxígeno, aumentamos la producción de CO2.
aumenta y eso hace que nuestro flujo sanguíneo cerebral también aumente. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo cerebral? Está queriendo llevar más sangre al cerebro. Porque tiene que llegar más sangre para llevar, ¿qué cosa? Oxígeno y glucosa, pues, ¿no? Y glucosa. Entonces es por eso que aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hace el CO2? Para aumentar el flujo sanguíneo cerebral, produce una vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Entonces el CO2 vasodilata. Ahora, nosotros vamos a tener también una autorregulación, por eso dice acá, regulado por el consumo de metabólico de oxígeno, pero por vía de la autorregulación. ¿De qué se trata esa autorregulación? Por la presión arterial media. Normalmente toda autorregulación que ustedes escuchen se va a dar dada por un intervalo en la presión arterial media. ¿Cuál va a ser el intervalo acá? De 50 a 150. En alguna literatura lo van a encontrar entre 60 y 160. Está bien, no hay problema, está bien también. Entonces acá vamos a manejar entre 50 y 150. ¿Qué quiere decir? Mire, cuando mi presión arterial está en 50, mi flujo sanguíneo cerebral va a estar, no se va a encontrar en un flujo normal. ¿Cuánto dijimos más o menos que era? De 50 a 100, ¿se acuerdan? 50 a 100. Ya, entonces acá está en 50. Entonces, comienza a aumentar mi presión arterial media. Ah, ya, pero se encuentra entre este intervalo, entre 50 a 150, entonces se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener. Pero ¿qué es lo que sucede cuando aumenta, ¿no?, más mi presión arterial? Esto de acá se va a desregular. Ahora vamos a ver acá mejor. Esto, ya, acá. Miren, acá está mi zona de autorregulación. ¿Ya? Autorregulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando va aumentando mi presión arterial? ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, que no tienen su control de su presión arterial, los hipertensos. Miren, ¿por qué se dice? Tienen que controlar. Porque es lo que sucede, es esto de acá. ¿Ya? Comienza a aumentar la presión arterial y puede llegar a un estado de edema, ¿verdad? Un edema, ¿ya? Y un edema por la hipertensión arterial, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace? Ya, pero acá, ya. En cambio, cuando disminuye mi presión arterial, ¿por qué? Por un estado de hemorragia, por ejemplo, ¿no? Hay una persona que ya tenía hemorragia, no sé, que hizo un accidente, un parto, ¿no?, que ha habido hemorragia postparto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a producir en el cerebro? Isquemia. Se produce isquemia, infarto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace nuestro cerebro para contrarrestar esta subida o bajada de presión? Hace dilatación, o sea, vasodilatación, o hace vasoconstricción. Si yo quiero, tengo una baja de flujo, para poder aumentar el flujo, ¿qué hago? Vasodilato. En cambio acá, como tengo muy grande mi presión, para disminuir la presión, acá, ¿qué voy a hacer? Vasoconstricción, ¿ya? Entonces sí, eso se da la autorregulación cerebral, ¿ya? Entonces, obviamente valores elevados en hipertensos, se va a dar una autorregulación del flujo. Muy bien. Entonces acá vamos a tener nuestro flujo sanguíneo cerebral, porque cuando la presión de oxígeno aumenta, ¿verdad? Cuando la presión de oxígeno aumenta, también va a haber un momento en que nuestro flujo sanguíneo no se va a mantener constante. Pero ¿qué sucede cuando mi presión de oxígeno disminuye? ¿Qué es lo que sucede? Va a tratar de aumentar mi flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces aumenta mi flujo sanguíneo cerebral si es que disminuye mi oxígeno, para tener toda la mayor cantidad de oxígeno, ¿no?, dentro de mi cerebro. Muy bien. Entonces acá vamos a ver una formulita que tienen que aprenderse, lo que no va a ser difícil, porque esta es la fórmula que hemos utilizado en los demás segmentos cuando hemos hablado del flujo sanguíneo regional, que es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión arterial media, ¿ya? Porque dice presión arterial, pero normalmente es presión arterial media, menos la presión intracraneal sobre la resistencia vascular cerebral, resistencia vascular persistente. Entonces nosotros hemos visto, ¿no? El flujo sanguíneo regional es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia vascular. Pero como estamos hablando del cerebro, es flujo sanguíneo cerebral igual a la presión arterial media menos presión intracraneal sobre resistencia vascular cerebral, ¿ya? Entonces, tenemos que ver los conceptos. ¿Qué significa presión intracraneal? Es la presión que va a haber una interrelación entre, ¿qué cosa? La sangre, el líquido cefalorraquídeo y la masa cerebral. Esa es la presión intracraneal. O sea,
¿Por qué nosotros nuestra presión intracraneal va a estar entre 10 a 20? Porque nosotros ya tenemos una masa dura, una masa consolidada, o sea, un cráneo consolidado, ¿ya? Un cráneo que ya, las suturas se han consolidado, no estamos como unos niños. ¿Los niños qué pasa con los niños? Todavía tienen cartílago, ¿verdad? Están todavía sus fontanelas, todavía no cierran, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hacen hipertensión, que se vuelven más cabezoncitos, ¿no? Pobrecitos así, con hipertensión intracraneal, ¿verdad? Entonces a ellos ya se les tiene que poner derivaciones y todo, ¿no? Ya, entonces, pero nosotros no, ¿no? Nosotros no es así. Nosotros ya tenemos una masa dura que lamentablemente si hay un aumento de presión va a presionar nervios, neuronas, muerte celular, muerte de todo, ¿no? Entonces, la PPC no es un partido político, es presión de perfusión cerebral, ya la cantidad de nutrientes o de plasma que está llegando a nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser esto el valor? Entre 50 a 100 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y que la presión intracraneal, interrelación entre el cerebro, o sea, la masa del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre cerebral. Entonces, vamos a ver nosotros que cuando aumentamos nuestra presión intracraneal, nosotros vamos a ver que va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Al disminuir la perfusión cerebral, va a producir un estado de hipoxia, ¿ya? Hipoxia. Esa hipoxia me va a traer isquemia cerebral. Esa isquemia va a aumentar el lactato, el CO2, y acá no me aumenta el pH, acá me disminuye, aquí está mal, ¿ya? Disminuye el pH, eso lo voy a corregir, ¿ya? Acá disminuye también, esta parte no, ¿ya? Esta parte de acá, eso se olvida, ¿ya? Y esto de acá, el aumento de la presión de CO2, ¿qué dijimos que nos produce? Vasodilatación, ¿verdad? Vasodilatación. Y de acá nos va a producir edema cerebral. Cuando hay una vasodilatación, se va a extravasar la sangre, y eso nos produce edema cerebral. Y eso aumenta el volumen sanguíneo cerebral, aumenta la resistencia vascular cerebral y otra vez me va a producir aumento de la presión intracraneal. O sea, es un círculo vicioso. Es un círculo que va aumentando cada vez más mi presión intracraneal, ¿ya? Entonces, acuérdense, la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿ya? Intracraneal. Muy bien. Ahora vamos a hablar más adelante un poco de hipertensión intracraneal, pero vamos a ver un poco de barrera hematoencefálica antes, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que nuestra masa encefálica está súper protegida, está bastante protegida, ¿por qué? Por capas, ¿no? Como por ejemplo, desde la piel, tejido celular subcutáneo, la piel, o le llamado cuero cabelludo también, ¿no? Pero en realidad no se llama cuero cabelludo, se dice piel cabelluda, ¿ya? Ya. Luego tenemos la aponeurosis, ¿verdad? Luego tenemos el cráneo ya en sí, el hueso. Luego vamos a tener, ¿qué cosa? La dura madre, ¿ya? ¿Qué viene después? La aracnoides. ¿Y qué cosa? Y la pía madre, ¿verdad? Ya la pía madre. Entonces, todas son estas capas, miren, para proteger nuestra masa encefálica. Es lo que se tiene que proteger. Muy bien. Entonces, para eso, nosotros, acá lo vemos en un cortecito, ¿verdad? El corte, en corte sagital, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, lo observamos, ¿no? Cómo ingresan, cómo llegan, ¿verdad? Los vasos sanguíneos también, los senos, ¿no? Los senos, el seno sagital longitudinal, ¿no? El seno longitudinal superior, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y acá van a llegar, ¿qué cosa? ¿No? La formación de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Acá llega el líquido cefalorraquídeo. Ahorita lo vamos a ver mejor. Ahora, ¿qué es lo que necesito que entiendan? La barrera hematoencefálica, chicos, es bastante selectiva. Es mucho más selectiva que las demás capilares. Nosotros hemos visto que tenemos capilares de tipo continuo, fenestrado, sinusoidal, que lo hemos estudiado, ¿verdad? Estos son capilares continuos, pero la diferencia es que miren de acá, miren, estos capilares, miren, este es una capilar normal, un capilar periférico que puede tener fenestraciones. ¿Para qué? Tienen hendiduras, para el paso de células, pues, ¿no? Para el paso de células, paso de metabolitos que llegan fácilmente a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestros tejidos. En cambio, en una barrera hematoencefálica, miren cómo está sellado, ¿verdad? Está sellado, no deja pasar, hay una unión estrecha,
Ya, este es el capilar del sistema nervioso. Y aparte de esta unión estrecha, tenemos unos piecitos acá, ¿no? Estos piecitos son de los astrocitos, ¿no? Son como unos pedícelos o los pericitos de los astrocitos, los pericitos, ¿ya? Entonces, son uniones estrechas que no van a dejar que pasen sustancias que pueden dañar a nuestra masa encefálica. Así, por ejemplo, acá lo podemos ver, acá está el vaso sanguíneo. ¿Y quiénes están rodeando este vaso sanguíneo? Los astrocitos, ¿eh? Los pericitos, los piecitos del astrocito, ¿ya? Muy bien, entonces, las funciones. ¿Cuál es la función de la barrera hematoencefálica? Ser una barrera física anatómica con estas uniones estrechas, ¿verdad? Ser una barrera bioquímica, o sea, un transporte selectivo de enzimas de células endoteliales. Ser una interfaz regulatorio para el metabolismo, ¿ya? O sea, ahorita vamos a ver, interfase, ¿qué quiere decir? El ingreso de sustancias. A esto le vamos a llamar una homeostasis iónica, ¿ya? Entonces, tener en cuenta los pericitos, tener en cuenta que va rodeando a nuestro vaso sanguíneo, ¿ya? Muy bien. Entonces, funciones de esta barrera: mantener en constante nuestro ambiente neuronal, ¿no? Constante, un mantenimiento constante de nuestro ambiente neuronal de nuestro sistema nervioso central, protección del cerebro, prevenir el escape de neurotransmisores, ¿no? Para que queden ahí en donde tienen que funcionar, donde tienen que estar, en el sitio, la penetración de drogas, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuáles van a ser la celularidad? Celularidad endotelial, las uniones estrechas, los pericitos, que son de los astrocitos, y los procesos astrogliales, los astrocitos, que van a tener en una superficie 90% de los vasos de la microcirculación. Miren, están rodeándolos, ¿no? Protegiéndolos a los vasos sanguíneos, ¿ya? Para que nada se escape, ¿ya? Es una frontera con muchos policías, ¿no? Para que no ingresen, pues no ingresen así los indocumentados. Entonces, ¿quiénes van a ser? Los astrocitos en este caso, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces, estos astrocitos van a tener ayuda de las células endoteliales, las cuales van a tener unas uniones, como se ven acá, las uniones estrechas, ¿no? Las uniones estrechas, o uniones GAP. Estas uniones GAP, miren, que está dada por unas células transmembrana, que son las claudinas, las ocludinas, que van a unirse, ¿ya? Y no van a dejar pasar, ¿ya? No van a dejar pasar. Muy bien. Y acá, vamos a ver, ya, entonces acá tenemos esta célula endotelial, como lo acabamos de ver, ya, como acabamos de ver, acá tenemos las uniones, ¿verdad? La unión GAP. Y vamos a ver que acá, dentro de acá ya está nuestra masa cerebral. Acá vamos a tener las neuronas, estos astrocitos, vamos a ver microglia, también la microglia, que hemos dicho que son macrófagos modificados del sistema nervioso central, y nuestra neurona. Y vamos a ver, vamos a tener láminas basales, ¿ya? Por ejemplo, láminas entre las células endoteliales y ¿qué cosa? Y también masa cerebral. Y la otra lámina basal, ¿verdad? Otra lámina basal que me va a separar otra vez mis células endoteliales con mi masa cerebral. O sea, está sumamente protegido. Y estas láminas basales son las que forman parte ¿de qué? De mi barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, miren todo lo que tiene, ya. Entonces, doctora, pero ¿cómo entonces atraviesan las sustancias si es que está tan protegida? Ah, ya, porque vamos a tener transportadores, ya, vamos a tener transportadores. Ahorita vamos a ver, vamos a ponerlas todas para poder verlas de una vez. Por ejemplo, vamos a tener transportadores paracelulares. ¿Quién puede ser un transportador paracelular? El agua, por ejemplo, ¿no? El agua, sobre todo, es el que puede traspasar este mecanismo paracelular de ingreso, de transporte paracelular, ¿bien? El agua. ¿Qué más? Por ejemplo, algunos iones, sodio, por ejemplo, puede pasar también, ¿ya? Por la forma paracelular, atravesando las uniones GAP, ¿ya? Ahora, ¿qué otra forma? Cuando son moléculas mucho más grandes, los agentes lipofílicos. Si tienes una molécula lipofílica, ¿no? Que puede ingresar, va a ingresar. Acá normalmente, ¿quiénes están? Los iones, ¿no? Los iones, sodio, cloro, ingresan de esta forma, ¿ya? Transporte transcelular, ¿ya? ¿Qué más? Las proteínas transportadoras,
¿Quiénes tenemos? ¿Quiénes proteínas transportadoras tenemos? ¿Para qué? Para glucosa, para aminoácidos, para nucleósidos. Son unas proteínas especializadas para que puedan ingresar las moléculas, ¿no? En este caso, ya. Tenemos bombas de flujo. Estas bombas de flujo normalmente son para sacar los desechos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos transitosis, o sea, tenemos receptores que se van a unir a su ligando específico, como la insulina, la transferrina, para que puedan ser endocitados y la molécula, por ejemplo, en este caso de insulina, pueda ingresar hacia el encéfalo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos transitosis absortiva, como por ejemplo, cuando son moléculas muy grandes, como la albúmina, por ejemplo, o proteínas que son cuaternarias, que son más grandes, ¿no? Entonces tienen que ser endocitadas. Las endocitan, ¿verdad? Tienen una carga negativa la membrana, por la carga positiva lo va a endocitar en este caso y los va a, ¿qué cosa? A liberar. Ya. ¿Qué más? Una parte más grande, la transitosis pero de células, mediada por células, los monocitos, ¿ya? Los monocitos pueden ingresar. ¿Por qué es necesario que ingresen? Porque acá van a tener su receptor, ¿verdad? Su receptor que dice que son monocitos, su HLA, en donde va, un ratito, voy a terminar esto, ¿ya? En la cual van a hacer que si hay algún tipo de infección o de ayuda, estos microglias van a liberar citoquinas y van a hacer que los monocitos que están en la periferia puedan ingresar para ayudar a eliminar la bacteria, el virus, la noxa que se encuentra acá. ¿Ya? Ahora sí, dime. Sí, mi pregunta era más que todo, bueno, quería retomar un poco en el circulatorio del encéfalo. ¿Cuándo las arterias generan ese cambio, por así decirlo, de sus paredes? Porque tengo entendido que en el periférico los capilares tienen penetraciones, pero en el sistema nervioso central, el cerebro, tienen uniones estrechas. Claro. Entonces, ¿en qué parte, a qué nivel, o en dónde, que solamente dentro del cerebro es que no tiene penetraciones? ¿Cómo? O sea, me dices, acá, ¿cómo? No lo entiendo muy bien. O sea, ¿cómo es su endotelio? Acá su endotelio lo acabamos de ver, es así. Acá no va a haber fenestraciones, claro, es un endotelio continuo. Me refiero desde dónde empieza eso. O sea, dónde es que el capilar pasa de tener fenestraciones a no tener fenestraciones. Ya te entendí, ya. Desde que ingresa acá, desde que está acá, miren. Vamos a verlo con el dibujito. Desde que está acá, ya, acá, cuando se vuelve capilar. Porque los capilares que hemos dicho, los capilares son solamente uniones de endotelio. Entonces los capilares, como ya no tienen músculo, no tienen músculo liso, no tienen elastina, solamente son endotelios, ahí es donde se vuelven continuos, simplemente continuos cuando llegan a ser capilar. Porque aparte, acá no importa mucho, ¿por qué? Porque acá es donde están directamente relacionados con la masa cerebral y por eso es que los pedícelos se van a unir a los capilares, ¿ya? Muy bien, entonces ya vimos la forma de transporte, ¿ya, chicos? Entonces hay varias formas de transporte. ¿Qué más? Entonces la excreción. Vamos a verlo acá mejor. Ya. ¿Cómo se va a dar esta excreción? Esta excreción se va a dar, no sé tan bien, pero lo puse porque me gustó la imagen para poder explicarles, ¿ya? ¿Qué pasa? El glutamato, ¿ya? Es un neurotransmisor que tiene que ser eliminado también. El glutamato ya lo hemos visto que se puede transformar en glutamina, ¿verdad? O el mismo glutamato. Entonces, van a tener transportadores de glutamato. Este glutamato, ya, en el momento en el astrocito, se va a producir su degradación y va a formar glutamina. Esta glutamina ya es menos nociva porque ya no es un neurotransmisor en sí, es un precursor y va a regresar a la neurona, ¿no? El glutamato, en este caso glutamato. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay muerte neuronal, ¿qué es lo que cualquier célula tiene mayor cantidad dentro de la neurona? Dentro de las células, sodio, potasio, ¿verdad? Potasio, muy bien. Entonces,
potasio, cuando hay muerte celular, ¿qué es lo que sucede? El potasio se libera, ¿verdad? Se libera. Entonces, si es que yo no elimino este potasio de mi sistema nervioso central, ¿qué va a pasar con mi potencial de membrana? ¿Se va a alterar o no se va a alterar? Se altera, ¿verdad? Eso vieron en su práctica, ¿se acuerdan? La clase pasada, se va a alterar el potencial de membrana, ¿no? Entonces, si se altera, va a dañar, daña, ya no va a tener la misma función nuestro neurotransmisor, nuestro neurona. Entonces, para eso, el potasio tiene canales de potasio que van a viajar entre astrocito y astrocito. Estos de acá, estos son astrocitos, ¿ya? Son astrocitos. Van a viajar de astrocito en astrocito hasta liberarse a los vasos sanguíneos para eliminar el potasio. ¿Qué otra cosa se puede eliminar o se debe eliminar? El agua metabólica. En el momento del metabolismo nosotros generamos CO2, pero también generamos agua, ¿verdad? Entonces el agua va a viajar mediante ¿qué? Transportadores acoporinas. Estos astrocitos tienen acoporinas de tipo 4, viajan el agua y lo elimina ¿hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? Es así como se produce la eliminación de desechos que podrían producir en el caso del agua, por ejemplo, edema, ¿no? Mientras vas agüita, edema cerebral. Después, el potasio, un cambio el potasio, un cambio en el potencial de membrana. El glutamato, una excitabilidad alta por glutamato, ya que daña también. Entonces, todo eso se elimina, ¿eh? Entonces, es tan importante estos astrocitos, no solamente para la protección, sino también para la eliminación, ¿ya? Igual con eso podemos, si tenemos transportadores, podemos ingresar, ¿qué cosa? La vitamina C, los folatos, la vitamina C, todo esto es que es importantísimo para la formación de ADN, ¿ya? Todas estas vitaminas, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero todo nuestro sistema nervioso central va a tener barrera hematoencefálica. No, esa es la respuesta, no. ¿Por qué no va a tener? Porque hay regiones que no deberían tener por las funciones que van a cumplir, ¿ya? Por ejemplo, la secreción de hormonas. En la parte hipotalámica vamos a tener las eminencias medias, el órgano subfornical, los órganos subcomisurales, el órgano vascular y la lámina terminal, acá, ¿ya? Estas de acá que van a estar relacionadas con la parte hipotalámica no van a tener. ¿Por qué? Porque van a ser neuronas que van a ayudar a la secreción de hormonas, a la secreción de hormonas liberadoras que van a llegar hacia la hipófisis. Entonces, por eso es que no deberían tener barrera hematoencefálica, porque las hormonas son moléculas grandes, de buen peso molecular, y se ingresa, y si hay barrera hematoencefálica no se podrían liberar. ¿Qué otra parte no tiene? El área postrema. Este es el área postrema, que está en la parte acá del final de la parte de nuestro ventrículo, ¿ya? Detecta toxinas que inducen el vómito. El área postrema es importante y por eso no tiene que tener barrera hematoencefálica. Cuando hay alguna toxina, de alguna bacteria, de algún consumo de alguna droga, de X cosa que nos pueda producir una lesión en nuestro sistema nervioso central o en nuestro cuerpo en sí, esta lo detecta y comienza las ganas de vomitar, de eliminar esa toxina. Entonces, por eso es que esa área el área postrema es la que detecta eso, se puede decir la noxa mala, y nos hace inducirnos al vómito. La glándula pineal, por lo mismo que es una glándula que va a producir la melatonina, ¿verdad? Entonces es una hormonita también que necesita liberarse. Luego vamos a ver el líquido cefalorraquídeo. En este caso, ya, la formación del líquido cefalorraquídeo, ya, tenemos que entender que así como los demás líquidos que hemos estudiado, el líquido pericárdico, el líquido pleural, ¿verdad? Estos líquidos van a ser un ultrafiltrado plasmático. Y para producir este ultrafiltrado plasmático, ¿de dónde tiene que salir? De la sangre, pues, ¿no? Entonces, ¿en dónde se va a formar el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos. Entonces, ingresa el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, perdón, el ultrafiltrado plasmático, ¿verdad? Ahí lo metabolizan los plexos coroideos y sale nuestro líquido cefalorraquídeo. ¿Con qué? Con la cantidad suficiente de proteínas, con la cantidad de glucosa, ¿no? Es un ultrafiltrado que en realidad lo va a regular para que pueda tener una cierta cantidad de metabolitos necesarios y
en nuestro sistema nervioso central. ¿Qué más? En la barrera hematoencefálica también va a haber agua que se va o líquido que se va a filtrar, sí. Entonces eso se llama líquido intersticial. Ese líquido intersticial va a estar en constante comunicación con el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y estos de acá, obviamente, con las células encefálicas, ¿ya? Y estos de acá, los dos, van a ir a drenar a la sangre cerebral venosa, ¿ya? En los senos longitudinales. Entonces vamos a ver que nuestro líquido cefalorraquídeo va a viajar, ¿ya? Va a viajar mediante ¿de dónde? Los ventrículos, ¿verdad? La formación en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá los plexos coroideos que van a comenzar en el ventrículo lateral, luego van a ir por el foramen de Monro hacia el tercer ventrículo. Luego siguen viajando por el acueducto de Silvio, ¿hacia dónde? Hacia el cuarto ventrículo. Luego de acá van a salir, ¿no? Por esta apertura mediana para que siga, ¿qué cosa? ¿Por dónde? Por la médula espinal. Y viaja, ¿no? En toda la parte del cerebral y en la parte de la médula espinal. Hace su recorrido, regresa. ¿Y en dónde se va a absorber? Drenar en las granulaciones o vellosidades. Aquí está, ¿no? Granulaciones aracnoideas, ¿verdad? Granulaciones aracnoideas. Claro, su nombre también. Ya, vamos a ver, espérense, quiero ver qué. Ya, está bien. Ya, acá. Entonces los plexos coroideos vamos a ver que se van a producir, ¿no? Van a producir. Quería mostrarles una imagen, pero creo que no le he puesto, disculpen. Ya. Vellosidades aracnoideas lo van a drenar, ¿ya? Entonces lo van a drenar. Estas son las vellosidades o las granulaciones aracnoideas, ¿ya? Como hemos visto, van a ir por los diferentes forámenes que nosotros ya lo hemos estudiado, ¿verdad? El de Monro, ¿verdad? ¿Qué más? El acueducto de Silvio, el foramen de Luschka, ¿verdad? Y acá vemos los plexos coroideos. ¿En qué parte del plexo coroideo de los laterales y del cuarto ventrículo se van a producir? Acá en el tercer ventrículo también. ¿En dónde se va a producir la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo? ¿En qué plexo? En los laterales, ¿verdad? Casi el 60% en los plexos laterales. Muy bien, todos van a viajar, ¿verdad? Y luego se van a ir hacia las vellosidades aracnoideas. Y miren acá, estas son las vellosidades aracnoideas, ¿ya? ¿Y con quién van a tener relación estas vellosidades aracnoideas? Con los senos fetales superiores, ¿verdad? Miren. Y por acá, en estos senos, se van a drenar, ¿verdad? Va a drenarse el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Cuál es la característica que tiene que tener ese líquido cefalorraquídeo, chicos? Primero, tiene que ser cristalino, ¿ya? Que se dice agua como cristal de roca. Yo nunca he visto, pero es bastante claro. O sea, he visto el líquido cefalorraquídeos sanos, son bien claritos, cristalinos, ¿ya? Muy bien. Ahora, células, ¿cuánto? 0.5 por mililitro. Proteínas, 15 a 45 miligramos por decilitro. Glucosa, 50-80. Cloro, sodio, potasio, como ustedes ven acá, osmolaridad, densidad, pH. Lo que tienen que aprenderse y grabárselo de memoria para siempre y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Tiene que ser esto, chicos. Su aspecto, su celularidad, proteínas, glucosa. ¿Para qué? Porque esto les va a ayudar a diagnosticar, ¿ya? A saber qué es lo que tiene. Cuando lean un examen de laboratorio, ahí ustedes ya pueden decir, es una meningitis de tipo bacteriana, de tipo vírica, de tipo tal, o puede ser una tumoración. Entonces, gracias a que ustedes sepan esto nomás, pueden diagnosticar. Entonces, vamos a ver que en la composición del líquido cefalorraquídeo va a haber cosas que van a tener una igualdad con la sangre. Por ejemplo, el sodio, el cloro, el bicarbonato y la osmolaridad van a ser igualitos en el líquido que en la sangre. Pero ¿qué es lo que tiene que ser menos en el líquido que en la sangre? El potasio, que ya lo hemos hablado, el calcio, la glucosa, aminoácidos, ya, el pH, colesterol, proteína, estos son menos que en la sangre. Bueno, la glucosa está entre 50 y 80. En la sangre, ¿cuánto tienen que estar? 100 más o menos, ¿no? 100, 110 más o menos, ya. En cambio, las proteínas también están disminuidas, ¿no? Proteínas están disminuidas.
El líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que tiene más que la sangre? Magnesio y la creatinina, ¿ya? La creatinina, ¿por qué? Porque el cerebro hace tanto metabolismo que la creatinina es un desecho del metabolismo, por eso aumenta la creatinina cerebral. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es lo que circula? 150. En la parte craneal, la mitad, 75. Y la otra mitad en la parte de la médula espinal. Se recambia 4 o 5 veces al día, se está recambiando el líquido cefalorraquídeo. No es que esté lo mismo líquido para siempre, no. Y la tasa de producción, dependiendo cómo lo quieras ver, o por día, o por hora, o por minuto. Por día es 500 a 600 mililitros por día, por hora 15 a 20 y por minuto 0.3 a 0.4 mililitros por minuto. ¿Qué vamos a tener? Leucocitos, proteínas, glucosa, enzimas, neurotransmisores metabólicos. ¿Qué tipo de leucocitos? De todo, polimorfo nuclear, no. Linfocitos sobre todo, o monocitos, ¿ya? Mononucleares. Ya. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a viajar por todo uno, ¿no? Y se va a recambiar. ¿Dónde se va a estar recambiando? Acá, ¿no? En las vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas. Se va a ir recambiando, pero va a ir viajando por todo nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando ustedes ven esta imagen, ustedes se dan cuenta de que el cerebro está como que flotando, ¿verdad? La médula está flotando en el líquido cefalorraquídeo. Y es así, están que flotan por el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por eso es que el líquido cefalorraquídeo tiene una función protectora contra las contusiones, el fenómeno de contragolpe. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos manejando y frenamos tempestivamente, hacemos el contragolpe, ¿verdad? Entonces, para evitar una lesión cerebral, el líquido cefalorraquídeo lo va a contrarrestar. 66% secretado por los plexos ventriculares laterales, como acabamos de ver, y el plexo coroideo es un vaso sanguíneo agrandado cubierto por epitelio. Eso es un plexo coroideo para la formación del líquido cefalorraquídeo. El transporte activo de sodio, consecuente arrastre de cloro. Por eso dijimos que el sodio y el cloro van a pasar, ¿no? Tiene una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Desplazamiento de pequeñas cantidades de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, y vamos a tener que el sodio y el cloro es mayor que en el plasma, el potasio es 40% menos que en el plasma y la glucosa va a ser 30% menos que en el plasma. Por eso es que más o menos nosotros tenemos 100 miligramos por decilitros en el plasma de glucosa. Si tenemos 30% menos, estamos hablando de 2/3 más o menos de líquido cefalorraquídeo de glucosa. O sea, vamos a hablar de más o menos 66 miligramos por decilitro, que está dentro de lo normal. Entonces, si decimos, ¿cuánto está su glucosa? Tal, entonces, ¿cuánto debe tener normal este paciente? Porque eso tiene que variar y normalmente va dependiendo de la cantidad de glucosa que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, ya tiene tanto, ya tiene 100, ya, entonces debe tener 66. Pero yo veo que en su glucosa del líquido cefalorraquídeo no está 66, está menos, está 20. ¿Qué puedo pensar? Que hay un problema de una meningitis bacteriana. Normalmente cuando hay un problema bacteriano disminuye la cantidad de glucosa porque las bacterias consumen esa glucosa, ¿ya? Consumen porque ellas también tienen que alimentarse, ¿verdad? Tienen hambre ahí, ¿ya? Entonces consumen y me bajan mi cantidad de glucosa. Entonces, ¿cómo yo estudio ese líquido, chicos? Haciendo una punción lumbar, ¿ya? Entonces, para hacer una punción lumbar, le digo a mi pacientito, ¿sabes qué? Échate de cúbito lateral, ponte en posición fetal para que puedas estirar tus vértebras, ¿no? Tus discos vertebrales, los separes más y yo pueda extraer el líquido. Más o menos en donde, a partir L3, L4, ¿no? Un poquito más abajo puede ser, pero tiene que ser debajo de acá, debajo de L2. ¿Por qué? Porque acá tenemos la terminación de la cola de caballo de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, para no hacer daño, porque acá podemos producir un daño, ¿no? Ya en la parte lumbar podemos dañar la parte de los miembros inferiores, entonces hacemos a la punción lumbar, ¿no? Colocamos la aguja de punción. Entonces, nosotros sacamos el líquido y lo normal que tenemos que ver es que tenga un aspecto claro, incoloro, volumen 150, es lo normal de volumen. No vamos a sacar 150, ¿no? Vamos a sacar un poquito, ¿no? 2, 3 mililitros, dependiendo a dónde lo vamos a llevar. Normalmente lo llevamos para cultivo de microbiología, para bioquímica, ¿verdad? Y quizás podemos hacer estudios de PCR, dependiendo, estudios moleculares, ¿no? O de conteos citoquímicos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo estoy sospechando.
La presión más o menos de 60 a 150 milímetros de mercurio. También podemos hallar la presión. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante hallar la presión? Porque para poder ver, hay algunas enfermedades como la tuberculosis que me pueden producir mayor presión. En los hongos también aumenta la presión lumbar, ¿ya? La presión de punción. ¿Qué más? Composición, proteínas 15 a 45, glucosa 50 a 85, que ya lo hemos visto, cloro, células más o menos de 3, linfocitos, como le dije, mononucleares. Lo normal es encontrar mononucleares, no polimorfonucleares. Si hacemos un recuento celular de líquido cefalorraquídeo y encontramos polimorfos nucleares, es que hay un problema ahí, ya hay una infección. Entonces, las proteínas van a poder variar dependiendo si yo de dónde saco mi líquido, la forma lumbar, de la cisterna o del ventrículo. Normalmente yo lo saco del lumbar, pues, ¿no? Por eso es que dijimos que inicia a 45. La parte ventricular o de la cisterna es los pacientitos que tienen sus derivaciones y que yo les puedo medir la parte del ventrículo, el mismo ventrículo, ¿no? Pero normalmente eso no es lo normal, lo frecuente es hacer una punción lumbar. ¿Qué más puedo medir? Las gamma-globulinas, la IgG, la IgM, el índice de IgG comparado con el plasma y las bandas oligoclonales que puedo sacar líquido para hacer estudiar estas banditas que lo vemos mediante electroforesis para ver un problema de esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acuérdense de esta partecita. Muy bien, entonces el líquido, chicos, es así, clarito tiene que ser, ya cuando sacamos. O sea, que se saca poco, se trata de sacar lo menos posible, ¿no? Pero que vayan con el estudio que queremos realizar, ¿ya? Entonces, el rojo, si es rojo, tiene mayor milematíes, ¿no? Se puede estar diciendo que es sanguinolento, podemos decir que hay un problema, por ejemplo, que se punzó mal, ¿no? Que se llevó una arteria, una venita, por eso salió rojo. O también cuando no es tan rojo, o sea, un poquito más claro, puede ser un problema de una tumoración, pero la tumoración es sangra, entonces se dice puede haber una tumoración. Después que también puede ser amarillo, santocrómico, ¿no? Mayor de 150 miligramos por 100 mililitros de proteínas. ¿En dónde se da esto? Más o menos en problemas de tuberculosis, por ejemplo, problemas de honguitos, o no, se puede dar también santocromía. Turbio, ¿dónde? Mayor de 300 polimorfonucleares por milímetro de mercurio, milímetros cúbicos, ¿no? Entonces aumenta los polimorfonucleares. ¿Cuántos dijimos que tenían que ver de polimorfonucleares? ¿Cuántos polimorfos tenía que ver? 150. ¿Quién da más? Nada, chicos, no debe haber polimorfos nucleares, no debe haber. Polimorfos nucleares son los neutrófilos, ¿no? Solo mononucleares. Los mononucleares son los linfocitos. ¿Cuántos debería haber de mononucleares? 200. Más de 500 por milímetro cúbico. No, de 0 a 5. Quito linfocitos, ¿ya? Si no, miren, nos tendría que ser clarito. Si no me sale así, pues, ¿no? Entonces, blanquecino, miren, blanquecino, porque está lleno de polimorfos nucleares, ¿no? Que se pus también ya esto, ¿ya? Entonces, acá es donde yo digo hay un problema infeccioso, ¿no? Así, ¿ya? Entonces son las diferencias. Y para terminar, vamos a ver la hipertensión intracraneal. Como les había mencionado, ya habíamos hablado de la presión intracraneal, la importancia que tiene, la relación con la presión de perfusión cerebral. Entonces, miren, acá tenemos el cerebro, ¿verdad? Acá tenemos la sangre y acá tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, vamos a tener, este es el pico de presión, ¿no? Esta es una depresión normal. Entonces, mi masa cerebral es el 80% de mi presión intracraneal. El 10% es mi sangre y el otro 10% es mi líquido cefalorraquídeo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede si aparece una masa? ¿Qué puede ser una masa? Una tumoración, puede ser un coágulo, ¿verdad? Un coágulo también es otra masa. Entonces, nuestra masa, les dije, nuestro cráneo, perdón, es duro. Entonces, uno de ellos se tiene que sacrificar. Normalmente lo hace primero el líquido cefalorraquídeo, después se sacrifica la sangre y después ya se sacrifica la masa cerebral, ¿ya? Pero uno de los tres se tiene que sacrificar disminuyendo para que esta masa pueda estar ahí. Entonces cambia la presión, miren cómo cambia, se vuelve una onda pulsátil como sale acá. ¿Qué más? Ya, si es que la masa crece más, va a disminuir más mi flujo sanguíneo y mi líquido cefalorraquídeo y ya la presión aumenta mucho más. Miren, la presión aumenta, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice la doctrina de Monro-Kelly?
Me dice que hay una relación, una interacción entre la masa cerebral, el volumen arterial y venoso que pertenecen a la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y tienen que estar en una regulación constante. Si hay algo más que aparece, ¿no? En la masa, en el cráneo, ¿no? Dentro del cráneo, perdón, entonces va a tener que disminuir uno de ellos. Entonces, por eso es que coloco una masa intracraneal. ¿Qué me va a disminuir? ¿Qué tengo que sacar? Líquido. O que tengo que sacar sangre, ¿no? Disminuye los dos. Y si esta masa crece, tengo que sacar más líquido y más sangre, ¿no? Entonces, esta masa va a ocupar el sitio de uno de estos de acá. Entonces, si esta masa crece más y ocupa mi cerebro, la parte encefálica, va a haber muerte cerebral, ¿ya? Va a haber muerte cerebral, no, perdón, muerte neuronal, ¿ya? Muerte de neuronas, ¿ya? Entonces, esa muerte de neuronal me va a aumentar la cantidad de CO2, porque hay una muerte neuronal, y a la vez me va a aumentar mi presión intracraneal. Eso es un círculo vicioso, como lo hemos visto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un hematoma subdural. Miren cómo ocupa una masa. No necesariamente tiene que haber un tumor, sino un hematoma también. Un hematoma subdural que está apretando, ¿no? Y hay una muerte neuronal acá. Ya. ¿Qué más? Entonces acá vamos a ver que tiene que haber una constante normalidad, ¿no? entre el flujo de sangre, la masa cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Normal. Pero si uno de ellos aumenta, debe disminuir. Si le pongo una masa acá, disminuye mi líquido cefalorraquídeo y disminuye mi sangre, ¿no? Y si aumento la masa, disminuye más mi líquido cefalorraquídeo y disminuye más la cantidad de sangre venosa, ¿no? Entonces, va a depender de estos dos, ¿no? Va a depender de la sangre, va a depender del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso es la compensación que se va a dar. Esa compensación que se da sacando ya sea líquido cefalorraquídeo o sangre arterial, esa es la teoría o la doctrina de Monro-Kelly, ¿ya? Muy bien, chicos, muchas gracias. La próxima les hago un más. Doctora, una pregunta. ¿Cuándo se dice desviación de línea? Desviación de línea, dependiendo de qué. Como el